Cielos cubiertos de humo, familias huyendo en pánico y una destrucción que no se detiene. Los incendios en el condado de Los Ángeles están alcanzando niveles históricos, consumiendo hogares, vidas y dejando una huella de devastación que parece no tener fin. Más de 27,000 hectáreas han sido arrasadas, miles de personas han sido desplazadas y las pérdidas materiales ya superan los miles de millones de dólares. Pero más allá de las cifras, esta catástrofe nos deja con una pregunta inquietante. ¿Es esto solo un desastre natural o podría haber algo más profundo detrás de estas llamas? La magnitud del desastre es casi imposible de procesar. Para una ciudad como Los Ángeles, símbolo de sueños y esperanza para millones, enfrentar una tragedia de esta escala es algo sin precedentes. Mientras las llamas devoran comunidades enteras, el impacto no se limita a lo visible. Estas llamas están quemando más que tierra, están encendiendo dudas, temores y reflexiones sobre el estado de nuestra sociedad y el rumbo que estamos tomando. Pero entre todo lo que está pasando, surge una pregunta que va más allá de lo visible. ¿Qué significado podría tener todo esto? ¿Son estos incendios solo el resultado del clima y algunos errores humanos? ¿Hay algo más profundo, quizá moral o espiritual, o una advertencia divina que deberíamos considerar? El incendio de Palisades, actualmente el más grande y peligroso en el condado de Los Ángeles, ha quemado más de 22,600 hectáreas, una extensión devastadora que continúa creciendo. A pesar de los esfuerzos masivos de las brigadas de bomberos, la contención del fuego sigue siendo mínima, con solo un 1% bajo control, lo que significa que el incendio sigue avanzando sin restricciones significativas. Las zonas más afectadas incluyen comunidades cercanas como Brentwood West, donde cientos de hogares están en riesgo inminente. Las órdenes de evacuación han obligado a cientos de familias a abandonar sus viviendas, mientras el fuego se acerca peligrosamente a áreas residenciales. La situación es particularmente crítica debido a la combinación de densa vegetación seca, temperaturas elevadas y los vientos de Santa Ana que han provocado una propagación rápida e impredecible de las llamas. El incendio también ha causado interrupciones significativas en las vías de transporte y servicios públicos. Carreteras principales han sido cerradas como medida de seguridad, lo que dificulta aún más la logística de los equipos de emergencia y el movimiento de los residentes evacuados. Además, las líneas eléctricas en las zonas afectadas han sido comprometidas, dejando a miles de personas sin acceso a electricidad en medio de una emergencia ya de por sí compleja. Más de 1,500 bomberos están actualmente desplegados para combatir las llamas, utilizando helicópteros y aviones cisterna para intentar contener el avance del fuego. Sin embargo, las condiciones extremas y la topografía accidentada dificultan el trabajo de los equipos de emergencia. Las autoridades han advertido que, con la contención tan baja, este incendio podría continuar ardiendo durante días o incluso semanas antes de ser controlado por completo. Hay al menos 10 personas fallecidas hasta el momento. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente a medida que se evalúen áreas más afectadas y se acceda a zonas devastadas. Las pérdidas materiales ya se estiman en millones de dólares y el impacto en las comunidades locales es incalculable. Los residentes que han sido evacuados esperan noticias mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para proteger las estructuras restantes y limitar la expansión del incendio. La situación sigue siendo monitoreada de cerca por las autoridades, quienes están en alerta máxima ante la posibilidad de que el fuego continúe propagándose a nuevas áreas residenciales y zonas vulnerables. El Ellyton Fire es otro de los incendios más significativos que están afectando al condado de Los Ángeles,
Hasta ahora, este incendio ha consumido más de 14.000 hectáreas, dejando tras de sí una devastación considerable en las comunidades que se encuentran en su camino. Aunque los esfuerzos de los equipos de emergencia han logrado una contención moderada del 15%, el incendio sigue representando una amenaza significativa, especialmente para las áreas más vulnerables. Uno de los lugares más afectados es Altadena, una comunidad que enfrenta desafíos únicos debido a sus recursos limitados. Muchas de las familias que viven en esta zona carecen de los medios para realizar evacuaciones rápidas o para acceder a albergues adecuados, lo que ha complicado los esfuerzos de las autoridades locales para garantizar su seguridad. Las evacuaciones han sido especialmente difíciles en áreas con infraestructura limitada, y las carreteras estrechas han obstaculizado tanto la salida de los residentes como la llegada de los equipos de emergencia. El impacto del Ellyton Fire en Altadena no solo se mide en términos de hectáreas quemadas, sino también en el estrés que ha generado en una comunidad ya de por sí vulnerable. La pérdida de viviendas y las interrupciones en los servicios básicos han agravado la situación, dejando a muchas familias dependiendo de la asistencia proporcionada por organizaciones humanitarias y agencias locales. En cuanto a los esfuerzos de contención, más de 800 bomberos están trabajando en turnos rotativos para intentar controlar el fuego antes de que alcance otras áreas residenciales cercanas. Helicópteros y aviones cisterna están siendo utilizados para arrojar agua y retardantes, mientras que las cuadrillas en tierra intentan crear líneas de contención para frenar el avance del fuego. Pero las condiciones meteorológicas siguen siendo un desafío, con temperaturas altas y ráfagas de viento que complican las operaciones. Las autoridades han advertido que, aunque se ha logrado cierto progreso, el Ellyton Fire sigue siendo impredecible. Cualquier cambio en el viento o en las condiciones climáticas podría provocar un nuevo aumento en la intensidad del incendio, poniendo en riesgo a más comunidades cercanas. La situación continúa siendo monitoreada de cerca, mientras las órdenes de evacuación permanecen activas en las zonas más afectadas. Además de los incendios principales que devastan amplias áreas del condado de Los Ángeles, hay varios focos menores que también requieren atención, entre ellos los incendios Kenneth y HST. Aunque estos incendios han sido controlados en su mayoría, las autoridades advierten que los vientos fuertes previstos para los próximos días podrían reavivarlos, convirtiéndolos nuevamente en una amenaza para las comunidades cercanas. El incendio Kenneth, que había consumido algunas hectáreas en zonas periféricas, está contenido en un 90%, pero la presencia de vegetación seca y las ráfagas de viento podrían provocar un rebrote inesperado. Por su parte, el incendio HST, ubicado en una región de menor densidad poblacional, también permanece bajo vigilancia. Aunque su actividad se ha reducido significativamente, las condiciones climáticas adversas representan un riesgo constante de reactivación. Estos incendios menores, aunque no comparables en magnitud a los grandes incendios como Palisades o Ellyton, tienen el potencial de causar daños significativos si las circunstancias cambian. Las autoridades locales han destacado que incluso un incendio aparentemente pequeño puede convertirse en una catástrofe si las condiciones del viento y la temperatura lo favorecen. Los residentes de las áreas cercanas a estos incendios han sido alertados para mantenerse atentos a cualquier cambio en la actividad de las llamas y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de que se emitan nuevas órdenes de evacuación. Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecen en el terreno, trabajando para asegurar que estos focos no escalen a situaciones más graves.
Los incendios en el condado de Los Ángeles no solo han afectado a comunidades vulnerables, sino que también han devastado zonas exclusivas donde residen algunas de las mayores celebridades de Hollywood. Áreas como Beverly Hills, Malibu y Pacific Palisades, conocidas por sus lujosas mansiones y vistas panorámicas, han sido alcanzadas por las llamas, dejando a más de una docena de propiedades completamente destruidas. Entre las casas afectadas se encuentran las de figuras destacadas del entretenimiento, cuyas fortunas no han podido protegerlas del implacable avance del fuego. Una de las historias más impactantes es la pérdida de la mansión en Pacific Palisades, propiedad de una conocida celebridad, que quedó reducida a cenizas en cuestión de horas. Las imágenes muestran estructuras completamente colapsadas y automóviles de lujo calcinados, lo que demuestra que el fuego no discrimina entre ricos y pobres. Varias figuras públicas han sido vistas evacuando sus propiedades junto con sus familias y mascotas, llevando consigo apenas lo esencial, mientras publicaban en redes sociales mensajes de apoyo a los bomberos y de solidaridad con las víctimas. Pero la destrucción no se limita a lo visible. Algunas teorías de conspiración han comenzado a circular en redes sociales, sugiriendo que estos incendios podrían haber sido provocados intencionalmente. Una de las especulaciones más discutidas conecta los incendios con Sean P. Diddy Combs, el famoso productor musical y empresario. Según esta teoría, el incendio en una de las propiedades de alto perfil en Pacific Palisades habría sido orquestado para destruir evidencia vinculada a presuntas actividades ilegales relacionadas con su imperio musical. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas y carecen de pruebas concretas. Aún así, han alimentado el debate en redes sociales y foros, donde usuarios cuestionan si estos desastres podrían tener orígenes más oscuros que los reportados oficialmente. Las autoridades locales han descartado por ahora cualquier evidencia de incendio provocado, atribuyendo los eventos a las condiciones climáticas extremas y la acumulación de vegetación seca en las zonas afectadas. Esta combinación de devastación física y rumores de conspiración ha añadido una nueva capa de complejidad a los incendios en Los Ángeles. Mientras el fuego sigue ardiendo, las preguntas sobre sus causas, consecuencias y posibles implicaciones ocultas continúan alimentando conversaciones en todo el país. En medio de la devastación causada por los incendios en Los Ángeles, surgen historias que nos recuerdan el poder de la humanidad y la resiliencia, incluso en los momentos más oscuros. Una de las más conmovedoras ocurrió en una zona residencial afectada por las llamas, donde una mujer logró recuperar un objeto que creía perdido para siempre: su anillo de bodas. Mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas en su vecindario, la mujer, visiblemente angustiada, mencionó a uno de ellos que su casa había sido completamente destruida y que su mayor pesar era haber perdido el anillo que simbolizaba su matrimonio. Contra todo pronóstico, un grupo de bomberos, tras finalizar sus labores inmediatas, se ofreció a buscar entre los escombros. Después de una minuciosa búsqueda entre las cenizas, encontraron el anillo intacto. La mujer, al recibirlo, rompió en llanto, agradeciendo no solo por el objeto, sino por el acto de bondad que le devolvió algo de esperanza en medio de su tragedia. Este gesto, aunque aparentemente pequeño, simboliza mucho más. Representa la solidaridad y la humanidad que emergen en tiempos de crisis, recordándonos que incluso en medio del caos hay destellos de luz. Historias como esta no solo muestran la fortaleza de las personas afectadas, sino también el compromiso y la empatía de quienes están en primera línea, arriesgando sus vidas para ayudar a los demás.
Los eventos trágicos a menudo inspiran una reflexión más profunda sobre nuestras actitudes como sociedad. Algunos han señalado una coincidencia particular que ha captado la atención de muchos. Durante los Golden Globes, una de las ceremonias más prestigiosas de Hollywood, se hizo una broma sobre la falta de gratitud hacia Dios por parte de los galardonados. La mención, que generó risas entre la audiencia, fue vista por algunos como un reflejo de una actitud más amplia de desconexión espiritual en la industria y en la sociedad en general. Es hora de nuestro resumen del show. Ya ha pasado tanto en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado increíbles. ¿Quién recibió más menciones? ¿Veamos los números? Muy bien, el elenco y el equipo están liderando con 11 menciones. Las mamás se mantienen firmes con 3 menciones. Dios, creador del universo, 0 menciones. ¿No es sorprendente en esta ciudad sin Dios? Lo que sucedió después fue inquietante para algunos. Días más tarde, los incendios comenzaron a devastar Los Ángeles, afectando especialmente a zonas exclusivas como Pacific Palisades y Malibu, donde residen muchas celebridades presentes en esa gala. Varias de estas mansiones fueron destruidas por completo, llevando a algunos a preguntarse si esta cadena de eventos es simplemente una coincidencia o un llamado a reflexionar. Esta conexión entre eventos trágicos y actitudes sociales o espirituales no es nueva. A lo largo de la historia, momentos de crisis han llevado a las personas a cuestionar sus prioridades, valores y relación con lo trascendental. Más allá de las interpretaciones individuales, estos hechos invitan a una introspección colectiva. ¿Cómo respondemos en tiempos de dificultad? ¿Qué lecciones podemos aprender, no solo como individuos, sino como sociedad? En Mateo 24, 7-8, Jesús entrega una de las descripciones más claras sobre las señales que marcarán el inicio del fin de los tiempos. Ante la pregunta de sus discípulos sobre cuándo ocurrirán estos eventos y qué señales precederán su venida, Jesús menciona: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. La frase principio de dolores tiene un significado profundo, ya que Jesús compara estos eventos con los dolores de parto. Al igual que en un nacimiento, los dolores iniciales son menos intensos y esporádicos, pero con el tiempo se hacen más frecuentes y severos, anunciando que algo grande está a punto de suceder. En este caso, los eventos descritos en Mateo 24 son advertencias iniciales, un preludio de eventos aún más trascendentales que culminarán en su regreso y en el establecimiento de un nuevo orden. Jesús menciona desastres naturales como terremotos y pestes, junto con conflictos globales, como guerras entre naciones, para describir las señales de estos tiempos. Estas señales no deben tomarse como el fin en sí mismo, sino como indicadores de que el mundo está avanzando hacia un punto culminante en la historia. La expresión principio de dolores nos recuerda que estos eventos no son casuales ni aislados, sino parte de un patrón que se intensifica con el tiempo. En la actualidad, el aumento de desastres naturales, como los incendios forestales, terremotos y huracanes, nos lleva a reflexionar sobre si estos eventos son parte de ese patrón de advertencias que Jesús describió. La devastación causada por los incendios en California, con su magnitud histórica y su impacto en miles de vidas, parece resonar con las palabras de Mateo 24. La frecuencia y severidad de estos eventos naturales en todo el mundo plantean la pregunta: ¿estamos viendo el inicio de los principios de dolores? Es importante entender que Jesús no menciona estas señales para provocar miedo, sino para alertarnos y prepararnos. La expresión principio de dolores indica que estos eventos son el inicio de algo mayor, no el fin en sí mismo.
son un llamado a la humanidad a reflexionar y a estar alerta, recordándonos que el tiempo que tenemos no es infinito y que nuestras acciones tienen consecuencias tanto físicas como espirituales. En un mundo donde las tragedias parecen multiplicarse, las palabras de Jesús en Mateo 24 ofrecen no solo una advertencia, sino también una oportunidad. Una oportunidad para prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, a cómo vivimos nuestras vidas y a cómo nos preparamos para los eventos que aún están por venir. Estos principios de dolores son un recordatorio de que el mundo está en transición, avanzando hacia un momento en el que lo eterno y lo trascendental tendrán la última palabra. Los desastres naturales parecen multiplicarse, tanto en frecuencia como en magnitud. Terremotos recientes han sacudido regiones de América Latina, Asia y otras partes del mundo, dejando devastación a su paso. Al mismo tiempo, incendios forestales, como los que ahora consumen amplias áreas del condado de Los Ángeles, están alcanzando niveles históricos, alimentados por temperaturas récord, sequías extremas y vientos poderosos. Por otro lado, tormentas cada vez más intensas y destructivas, como huracanes de categoría 5 y lluvias torrenciales, han devastado regiones enteras en los últimos años, dejando a millones de personas sin hogar y provocando miles de muertes. Estos fenómenos extremos no son eventos aislados, sino parte de un patrón global que parece intensificarse con el tiempo. La creciente intensidad de estos eventos catastróficos parece alinearse con las palabras de Jesús sobre los terremotos y otros desastres naturales como señales de los principios de dolores. En Romanos 8:22, el apóstol Pablo también menciona que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Esto sugiere que la naturaleza misma está reaccionando, reflejando un estado de desequilibrio que apunta a un cambio más grande y trascendental. Los incendios forestales, aunque no se mencionan explícitamente en las Escrituras, pueden verse como una extensión de estas convulsiones en la naturaleza. Su impacto global, desde el humo que cruza fronteras hasta las consecuencias económicas y humanas, refleja un mundo cada vez más vulnerable a su entorno. Estos eventos no solo afectan a los recursos locales, sino que también tienen implicaciones más amplias, como el aumento de emisiones de carbono, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento masivo de personas. Además, su frecuencia creciente parece ajustarse a las advertencias bíblicas de que los desastres naturales se intensificarán a medida que nos acerquemos al final de los tiempos. Mientras el mundo lidia con estas convulsiones, las palabras de Jesús en Mateo 24 parecen más relevantes que nunca. Gracias por haber llegado hasta aquí y por tomarte el tiempo de reflexionar sobre estos temas tan importantes. Me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión sobre este tema. Recuerda, no debemos vivir con miedo frente a las señales y los desafíos que enfrentamos. En lugar de eso, pongamos nuestra confianza en Dios, quien tiene el control de todas las cosas y promete estar con nosotros en cada momento. Si este mensaje te ha impactado, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quienes te rodean. Tal vez alguien más necesite escuchar estas palabras y encontrar esperanza en medio de la incertidumbre. También considera poner en los comentarios tu oración y tu petición por las comunidades afectadas. Y si quieres seguir explorando temas como este, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. En pantalla aparecerán ahora 2 videos más que te pueden interesar. Haz clic en ellos y sigue profundizando en estas verdades. Que Dios te bendiga. Amén.